Bien, como lo mencionamos al inicio de este informativo, hoy tiene que continuar ese desfile de los diputados de Cambio Democrático que enfrentan esta revocatoria de mandato y expulsión del partido. Hoy les corresponde a Génesis Arjona, Fátima Grasal, Abelardo Antonio Quijano, Arnulfo Díaz y en horas de la tarde a la diputada Marilyn Vallarino. Ingeniero, tenemos un artículo, una nota del diario Crítica sobre este tema del periodista Luis Miguel Ávila y lo titula Expulsión, arranca cacería de brujas en CD. Dice lo siguiente: Carlos Carrillo Gomila, abogado de los diputados Yanivel Ábrego, Nelson Jackson, Hernán Delgado y Mercedes Gálvez, reiteró que no tienen dudas que el proceso de expulsión y revocatoria seguido contra sus defendidos y otros tendrán que ser negado y archivado por el Tribunal Electoral, el Tribunal de Honor y Disciplina del Partido de Cambio Democrático. Además de la audiencia contra esos diputados, ayer se realizó otra contra Alain Cedeño y hoy habrá una tercera contra Abelardo Antonio, Fátima Grasal, Arnulfo Díaz, Marilyn Vallarino y Génesis Arjonas. El viernes les corresponderá a Lilia Batista, Dalia Bernal, José María Herrera y Leopoldo Benedetti. La facción de Rómulo Rux, que cuenta con apenas 3 diputados, quiere expulsar a 15 miembros de la bancada por haber votado a favor de Cristiano Adame para la presidencia de la Asamblea Nacional. Carlos Carrillo advirtió que la emisión del voto no es una falta grave. Vean el precedente del diputado Rogelio Alba en 2008, por lo que sería contradecir la jurisprudencia que tiene el Tribunal Electoral. Sin embargo, de esto siempre salen cosas positivas y creo que esto oxigenar y fortalecer el sistema, comenzando con que publiquen el reglamento que ya desde el 15 de abril está vencido y no lo ha hecho, dijo. Agregó que están impugnados desde el momento en que el fiscal general del CD, Raúl Andrade, que está actuando en este caso en suplente y no hay nada administrativo que lo haya autorizado para el inicio de este proceso. Además de esto, señaló que se han aplicado normas que fueron posteriores a los hechos y además fueron erradas en la enumeración, lo que no les permite tener una réplica conducente y tienen que asumir cosas. El único hecho que se está invocando en la emisión de un voto por parte de los diputados cuando no hubo notificación, pero para iniciar los procesos sí habían los correos electrónicos, sentenció el letrado. Por su parte, Raúl Andrade, fiscal del CD, indicó que los diputados violaron los estatutos del partido y cuentan con los elementos para su revocatoria. Andrade alega que de ser expulsados, las curules la asumirán los suplentes. Mire, estimados televidentes y radioescucha, cuando usted mire este proceso, no se le olvide de qué se trata el proceso. El 1 de julio del 21, los diputados de Cambio Democrático emitieron su voto a favor de la presidencia del actual presidente de la Asamblea, Cristiano Adame. El proceso arranca 4 meses y medio después, pero no hay ninguna nota que dé la línea política del partido con respecto a cómo deben proceder. Recuerde los diputados con respecto a ese acto del 1 de julio. Esa es la primera cosa que debe tener en la mente. La segunda es que en la República de Panamá sí existe un articulado de la Constitución que habla de la revocatoria de mandato y establece una serie de principios en cómo se debe aplicar. Entre ellos está el artículo 151, el artículo 154 de la Constitución de la República de Panamá. Pero internamente hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, en los partidos políticos existen la organización del equipo que tiene que ver el Tribunal de Honor
y disciplina de los partidos para que se cumpla con las normas establecidas en la Constitución, en el Código y en los estatutos de los partidos. Y son normas que son complementarias una de la otra. La segunda cosa que usted debe observar es que aquí se quiere aplicar una investigación usando un solo argumento para dos cosas. Son dos acusaciones. Una es que tiene que ver con la revocatoria de mandato como diputado y la otra es la expulsión del partido. Ambas normas tienen características muy específicas que determinan que yo tengo que presentar pruebas ambos. No puedo usar un solo argumento para las dos. ¿Okay? Además, la forma de votar de los diputados no es un delito constitucional. Y hay normas constitucionales que lo expresan claramente y hay acciones de la Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Pero, fíjese las cosas que usted tiene que mirar. Y me encantaría ver las pruebas estas, por ejemplo, del fiscal. Primero, me encantaría ver qué norma o qué documento a este fiscal, Raúl Andrade, lo autoriza como fiscal suplente a ejercer el cargo de principal. ¿Por qué? Esa es la primera cosa que vamos a ver. Dos, ¿por qué el fiscal y el presidente del partido emiten un tuit hablando de una expulsión sin haber dado un proceso? Eso está en contra de la garantía de un proceso. Cuando usted va en lo interno del partido, la instancia de lo que es el Tribunal de Honor y Disciplina tiene que ser después llevada a la instancia de la Junta Directiva. Pero si antes del proceso el Tribunal de Honor y el presidente del partido se pronuncian en contra, están violando las normas y los principios que protegen a quien es investigado, porque hay una doble instancia. Pero igual, si la Fiscalía, que incluso ayer daba la impresión de que no importa lo que pasa, tienen decisión. Además, se niega a recibir las pruebas de los diputados. Entonces, ¿qué proceso es este? Esto es una pelea de burro amarrado con tigre suelto. Usted no puede, no porque usted esté en contra o le caiga bien los diputados de Cambio Democrático, usted no puede pensar que usted puede impulsar, aprobar, hablar a favor de un proceso. Porque suponga que usted es acusado por la Fiscalía y la Fiscalía le impide a usted presentar sus pruebas. Hay muchos procesos en Panamá por la parte de judicializar la política que auditores que hacían auditorías forenses se negaron a incluir en el informe de auditoría forense el contradictorio. Es decir, lo que contradice la propuesta de que se cometió un acto ilegal tiene que tener su contradictorio y el auditor debe pesar ambos argumentos con la información correcta que le entreguen las partes como garantía. Entonces usted tiene el derecho como acusado de que se escuchen sus argumentos antes del proceso. Por eso hay la imputación. La imputación es el proceso mediante el cual usted le dice de qué lo están acusando. Y por escrito se le entregan y usted tiene el tiempo para representar sus descargos directamente. Bueno, aquí se violó eso. Pero no solamente eso. Esto es como, por ejemplo, si yo fuera a un proceso y voy a un juzgado y el juez se pronuncia antes de que yo sea juzgado de que está a favor de que me condenen. Ahí no hay respeto al proceso, al debido proceso. Y a esto es lo que se refiere el abogado ayer en su posición. Si usted viola las bases jurídicas por las cuales usted pretende condenar a alguien, ese proceso no tiene más que archivarse. Por ejemplo, si yo le tomo declaración a un testigo, y yo soy fiscal, y le tomo fuera del tiempo reglamentario porque no pedí tiempo adicional, todo lo que ese fiscal haya hecho
a partir de ese momento es ilegal. Pero aquí hacen y deshacen porque nosotros no respetamos las normas. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos seguir en esto. Y este proceso que arrancó ayer, veía todas estas cosas. Los abogados están señalando lo mismo que yo le estoy señalando aquí. ¿Y por qué es importante para nosotros todos? Y hemos gastado tanto tiempo en esto. Porque gran parte del problema que usted ve en nuestra región y en el mundo ha sido la ruptura de la institucionalidad. Los lawfare o la judicialización de la política para corretear al adversario e impedir que el adversario político avance o tenga la libertad, aunque usted después lo derrote. En este caso en particular, observo lo siguiente. Antes del proceso, ¿por qué se arranca en noviembre el proceso y no se arrancó? Porque en el medio, un grupo de diputados, de estos que están imputados, que controlan una mayoría del partido, llamó a una extraordinaria para cambiar la directiva del partido. Entonces, la respuesta que debió ser política, la convierte la dirección de ese partido en utilizar el lawfare como método para resolver un problema político. Le he dicho 1000 veces que los problemas políticos se resuelven políticamente. Por ejemplo, ¿qué cosa? En las elecciones del 15 de mayo, en el PRD, quien gane, y ya ganaron, ya se acabó eso, políticamente lo que corresponde a los que perdieron es entender que perdieron y buscar un camino para resolver el problema que políticamente creó esa elección en el colectivo PRD. Eso no creó un problema en la sociedad panameña. Si creó un problema es de interno. ¿Y quién lo tiene que resolver? Bueno, los dirigentes de ese partido, políticamente. Entonces, siempre hay conflictos en los partidos políticos. Eso no son cofradías ni son organizaciones religiosas. Son partidos políticos en los que la gente piensa diferente y tienen el derecho a expresarse. Entonces, lo que me preocupa ahora es que veo una decisión ya anunciada en noviembre de que lo quieren condenar por 2 delitos, sin pruebas. ¿Cuál va a ser la reacción del Tribunal Electoral ante esta ruptura de la institucionalidad? Y por eso le estamos dando seguimiento a todo lo que está ocurriendo y lo vamos a mantener informado. Preste la atención, no se pierda esta situación, porque le interesa a usted, no porque usted esté a favor o en contra de cambio democrático, sino como ciudadano, por no participar en la lucha de los principios de la libertad, es que perdemos la libertad. Nosotros no podemos permitir. No importa que le caiga bien o mal, fíjese que no estoy hablando de eso. Porque aquí hay mucha gente que ha ido a procesos, que se llevaron de sus casas a esposados, sin los argumentos suficientes. Y por aquí, por esta empresa, pasaron madres de familia llorando por las arbitrariedades que se cometieron. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos para no romper más el tejido social. Y si hay conflicto interno en el PRD, que lo resuelva el PRD. Si hay conflicto interno político, que lo resuelvan políticamente en cambio democrático, en el panameñismo, que rompan. Cuando usted va a una guerra, y la política siempre es una guerra, lo más parecido a una guerra son las elecciones de los partidos. Cuando usted gana, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Recogerlo o pierde? ¿Recoger los muertos y los heridos? Y mantener la unidad del colectivo. Pero cuando usted inicia estos procesos viciados, usted lo que está promoviendo es la ruptura de la institución. Porque los partidos políticos están consagrados en la Constitución de la República de Panamá, en el Código Electoral, son parte de la estructura política fundamental de una democracia. Pero aquí hay gente interesada en romper esas estructuras para llamar los llamados independientes, que al final tienen que hacer colegiarse para crear sus propias estructuras políticas. Ellos dicen que son apolíticos, no hay nadie más político que un apolítico. Pero no hay nadie que le haya más daño a la democracia que aquellos que no creen en la ley,
en el debido proceso y no respetan los derechos de los demás, aunque sean sus adversarios. Observe lo que está pasando en el mundo y saquemos lecciones de eso. Yo quiero darle, José Luis, los datos de la pandemia. Ayer hablábamos con la directora de Salud Pública. Sí. Y fíjense, Melba. la doctora Melba, que es una mujer muy capaz en todo esto, y hemos hablado con doctores que manejan estos temas. Fíjese la información que tenemos de ayer. La positividad se elevó, se mantiene en 22,7, ahí está. Hubo 3.825 casos, hubo más casos, y la positividad es baja, porque se tomaron 16.879, pero la positividad está en 22,7. Ayer fue de 24, anteayer. Y fíjense que esa positividad sigue siendo altísima. Y la gente hospitalizados en sala está en 211. Una caída con respecto al día anterior, pero hubo una subida con respecto a los hospitalizados en unidad de cuidados intensivos, en 38 a 39, no significativa por subida al final. Hubo 4 fallecidos, ¿no? Y hemos tenido personas muertas por COVID, la COVID-19, 8.236. ¿Qué nos están dando estas cifras? El Omicron está en control. Nos está llevando a terrenos que ya nosotros habíamos sobrepasado. Y eso significa en la práctica que nosotros estamos descuidándonos. Porque pensamos que el enemigo se fue. No, el enemigo está aquí. La ventaja es que está aquí. Y que todavía, fíjese, y ya ha subido el peso en todo lo que es el sistema hospitalario nuestro, público y privado. No está a los niveles que estaba antes, porque hemos vacunado mucha gente. Y porque hay mucha gente con inmunidad natural, obtenida de que ya se han enfermado. Pero usted ve cómo la gente se está enfermando. Entonces nosotros necesitamos terminar esta guerra. Y necesitamos del apoyo de todos. Y entender las cifras, no asustarnos por las cifras, manejar esto correctamente. No hemos terminado la guerra. El que le diga que esto se acabó, no está entendiendo el problema de lo que está ocurriendo. Hemos hecho un gran esfuerzo. Y nosotros tenemos que seguir. No es importante ganar batallas. Lo importante en cualquier guerra es ganar la guerra. Y nosotros estamos en guerra con el virus. El virus es nuestro enemigo. Y conspira contra la guerra la ignorancia. Pero no es el ataque brutal al que ignora, porque todos somos ignorantes de una u otra forma. La diferencia, decía Albert Einstein, es lo que usted ignora o lo que yo ignoro. La diferencia entre usted y yo es los niveles de ignorancia suyos y los míos. Pero de que somos todos ignorantes, somos. Sí. Porque ¿quién puede abarcar el océano del conocimiento? Sí. Nadie. Entonces, es importante tener esto en consideración. La otra cosa que tienen que tener en consideración ustedes es la inflación. Y saber con precisión qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Yo veo a los muchachos, y hombres y mujeres de Colón, empujando, que nosotros lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que hacer, es empujar el empleo. Y nosotros tenemos que colaborar empujando el ahorro. Fíjese, le voy a decir algunas cifras aquí rápidamente. El gobierno, en todo lo que se pasa, hay 15 renglones en que está dando un subsidio por 2.263 millones. Hay subsidio, por ejemplo, en Panamá Solidario, 990 millones. En Panamá Solidario, bolsas de comida, en 146 millones. Le estoy dando la cifra redonda. El subsidio al arroz es de 56 millones, redondeo. El subsidio al maíz, ¿por qué el maíz? ¿Y qué tiene que ver? Bueno, el pollo, la carne de pollo que usted está comiendo. El subsidio a la leche grado C, 6 millones. El subsidio a la tarifa eléctrica, que tiene que ver con la energía, es de 190 millones. El subsidio licuado del gas de 25 libras es de 121 millones. El subsidio a los programas de beca, para mí esto no es subsidio. Esto es inversión, y por eso lo saco. Cuando yo invierto en educación, lo que yo doy en beca no es un gasto, es una inversión. Lo otro son subsidios al consumo. Y se han hecho precisamente para elevar la capacidad de la gente. Y en estos días aprobamos un subsidio a la gasolina. Pero el Estado no tiene esa capacidad de lo que yo quiero.
No es lo que yo quiero, ¿qué es lo posible? Y dentro de eso, el Estado, hay cuestiones de alimentos, hay fondos solidarios de vivienda, hay transporte público, lo que es vivienda es inversión. El problema de nutrición escolar, todo lo que sea educación. Pero nosotros estamos dando subsidios. Esa política no es sostenible en el tiempo. Otros países del mundo no están dando estos subsidios en alimentación. Entonces nosotros estamos dando subsidios. Cuando usted compare Panamá con otro país, compárelo en todos los subsidios que estamos dando. El problema es que tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué estoy haciendo yo para enfrentar la crisis de guerra que hay? Cuando hay guerra, ¿qué es lo primero que usted hace? Hay que mantener una economía de guerra, hay que mantener bajo los costos, pero usted sigue siendo los mismos celulares, los mismos, manteniendo los mismos niveles de uso de los autos. Usted no camina. Usted tiene que ver, yo estoy de acuerdo con quien escribe por ahí de que hay que revisar los subsidios al gas de tanque. Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos que mirar ahorro y apoyo. Lo que no podemos es pensar que el Estado tiene disponibilidad infinitas, porque el Estado no tiene ingresos infinitos. El Estado tiene ingresos limitados para necesidades infinitas. Entonces los dirigentes deben estudiar todas estas cosas, porque así como es terrible que la economía determine la conducta social, mire lo que pasa en los Estados Unidos. Termino aquí. En los Estados Unidos, senadores republicanos que apoyan la teoría del aborto se oponen a los niños que nacen ahora, a darle apoyo a los niños que nacen, a darle salud pública, a controlar las armas. Y dicen que es un problema de mental. Entonces, hay una contradicción entre creer que la vida hay que sacarla, pero no mantenerla. Nosotros en Panamá tenemos que saber que hemos hecho un gran esfuerzo como nación para enfrentar la grave crisis que creó el COVID y que ahora nos cae esta situación. Pero nosotros hemos logrado impulsar en medio de estas dificultades la economía. Lo único que nos va a salvar a nosotros, de verdad, es el fortalecimiento de la economía y la generación de empleo para que nuestra gente tenga empleo. Y hay que impulsar aquellas medidas que lleven al empleo. Eso es lo fundamental. Y que el Estado se preocupe por las inversiones públicas que generan ese empleo. En Colón, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos porque la inversión, por ejemplo, de la planta generadora de Gatún, General Gatún, continúe y no hay obstáculos burocráticos que impidan eso. Por eso le solicitaba al ministro de Economía y Finanzas que se fije los documentos que faltan por firmar para que esa planta siga caminando, porque eso genera empleo. Todo lo que tenga que ver con la generación del nuevo puerto que se va a querer, todo eso hay que empujarlo. Las inversiones que se están realizando, eso genera empleo. Todo lo que hagamos en educación es inversión. Pero los subsidios improductivos no resuelven absolutamente nada. Piénselo bien, porque lo que nosotros tenemos que aprovechar es estos meses, que son difíciles para el mundo en general y para Panamá en particular, que son las cosas que todos juntos debemos empujar. Por ejemplo, ¿qué cosas no debemos hacer? Esa ley que se pasó subverticiamente en la Asamblea para crear este problema en el Bayano, ese tipo de cosas no la podemos hacer. Esas cosas son improcedentes, desalientan tanto el inversionista privado como nacional como extranjero para venir a Panamá. Porque además, el lago, el sistema hidráulico de Bayano es una entidad que no es privatizada. La mitad de esas acciones son del Estado. Y se toma una legislación sin consulta de las partes, hombre. No queda más camino que vetarla. Y entre más rápido la hagan, mejor es para el país. De manera que hay que pensar en esto y no dejarnos arrastrar por el populismo,
Porque el populismo de derecha o de izquierda es como el terrorismo. No hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. Todo el terrorismo y el populismo es malo para el desarrollo de un país.